Maite Irorumba y Chapapeimé, chicos del octavo grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy el profe Eduard Núñez del área de Ciencias Sociales y en esta clase de Historia y Geografía abordaremos el siguiente tema. Próceres militares que lograron la independencia del Paraguay. En este sentido, estaremos hablando sobre la biografía de Fulgencio Yegros, la biografía de Manuel Atanasio Cabañas y la hoja de vida de Pedro Juan Caballero. También estaremos viendo la biografía de Vicente Ignacio Iturbe y la hoja de vida de Antonio Tomás Yegros. Como propósitos para la clase de hoy, tenemos la de valorar el papel que cumplieron los próceres militares que lograron la independencia del Paraguay. Conocer la hoja de vida de los próceres militares que participaron en la gesta para lograr la independencia del Paraguay y la de identificar el papel de los próceres militares que participaron en el proceso y ejecución para lograr la independencia del Paraguay. Vamos a nuestra situación inicial, donde Male y Ara se encuentran en el parque y deciden recorrerlo, mientras hablan de sus tareas sobre los levantamientos libertarios en América del Sur. Male, ¿te gustaría pasear por el parque y hablar sobre la clase anterior? Sí, claro, será interesante. Así como hemos visto, los levantamientos propiciaron la independencia de diversos países. ¿Qué papel habrán cumplido los militares que participaron de la gesta independentista? Buena pregunta. ¿Te parece si investigamos y luego compartimos? Genial. Entonces, a continuación, haremos un recorrido histórico para conocer la hoja de vida de los próceres militares. Sí, manos a la obra. Y justamente para continuar con el interés de nuestros personajes, hablaremos de la biografía de Fulgencio Yegros. Encontramos que nació en el año 1780 en Quequegó, departamento de Paraguarí. Es considerado padre de la patria. Fue nombrado comandante en Itapúa, forma parte de la Junta Superior Gubernativa, gobierno formado en 1811. Fulgencio Yegros se hallaba en Itapúa y recién arribó en Asunción el 21 de mayo de ese año. Otro detalle de la biografía de Fulgencio Yegros es que el 17 de junio siguiente se eligió una junta gubernativa presidida por Yegros y compuesta asimismo por el doctor Francia y Pedro Juan Caballero, entre otros. Posteriormente, Yegros y Rodríguez de Francia formaron un consulado hasta que en octubre de 1814 este último fue designado dictador supremo. Otro detalle que podemos hablar de Fulgencio Yegros es que se vio implicado en una conspiración para derrocar a Francia en el año 1820, por lo que fue arrestado, torturado y finalmente fue fusilado en Asunción al año siguiente. Hablaremos ahora de la biografía de Manuel Atanasio Cabañas. Y el primer dato que encontramos es que nació en el año 1768 en Pirayú, departamento de Paraguarí. Participó activamente en las batallas de Cerro Porteño y Tacuaré
se distinguió en las filas del ejército realista español durante la lucha contra los independentistas del Río de la Plata. Atanasio Cabañas, de gran influencia en la población rural, tuvo además una exitosa carrera militar. Se encontraba con una de sus estancias preparando el reclutamiento cuando se constituyó el primer gobierno revolucionario. Pasamos ahora a la biografía de Pedro Juan Caballero. De Pedro Juan Caballero podemos decir que nació en la ciudad de Tobatí en el año 1786. Militar y político paraguayo, destacado líder del proceso de la independencia del Paraguay. Hijo de un comandante, Pedro Juan Caballero estudió, como muchos de los próceres paraguayos, en el Real Colegio Seminario de San Carlos en Asunción. Otro detalle que podemos hablar de Pedro Juan Caballero fue que encabezó el grupo revolucionario que destituyó al gobernador español de Paraguay, Bernardo de Velasco. Formó parte de la Junta Gubernativa presidida por Fulgencio Yegros y compuesta por Rodríguez de Francia. Otro dato que podemos hablar de Pedro Juan Caballero fue que cuando Rodríguez de Francia fue designado dictador supremo, Caballero pasó a engrosar las filas de los opositores al régimen francista. Es el momento de hablar de Vicente Ignacio Iturbe. ¿Qué podemos decir de Vicente Ignacio Iturbe? Que nació en San Pedro de Ipamandillú en el año 1786. También podemos decir que actuó activamente en los sucesos de Mayo. También fue acompañante del capitán Pedro Juan Caballero en la toma del cuartel de la Ribera, adelantándose a los planes programados por los revolucionarios. Algo más que podemos decir de Ignacio Iturbe es que fue designado para intimar al gobernador a presentar su renuncia y luego, una vez efectiva la dimisión, fue nombrado jefe de plaza. Cuando surgió la conspiración en 1820 contra Francia, fue encarcelado y estuvo prisionero por espacio de 15 años. Es el momento de hablar de la biografía de Antonio Tomás Yegros. ¿Qué podemos decir de Tomás Yegros? Que nació en Quequegó, formó parte del contingente de paraguayos que combatió en la batalla de Paraguarí contra Manuel Belgrano. También podemos decir que fue quien, a orillas del río Tebicuari, intimó a Belgrano. Además, participó en la batalla de Tacuary, donde lo ascendieron a capitán. Otro hecho resaltante de Antonio Tomás Yegros es que la Revolución de Mayo lo sorprendió en Quequegó y en ese momento él era oficial de enlace. Cayó preso con motivo de la conspiración del año de 1820 y salió en libertad y vivió largos años en el interior. Bien chicos, llegamos a la evaluación de la clase de hoy. Veremos cuáles son las actividades. Y nos dice, completamos los espacios en blanco con los nombres de Manuel Cabañas, Pedro Juan Caballero, Vicente Ignacio Iturbe y Fulgencio Yegros. Vemos la primera oración para ver qué le falta. Prócer de la independencia, encarcelado en Asunción junto a otros conspiradores, se suicidó estando en prisión. ¿De quién estuvimos hablando con este hecho? Muy bien, estuvimos hablando de Pedro Juan Caballero. Estuviste atento. La siguiente oración fue el designado
para intimar al gobernador a presentar su renuncia. Imagínense, a Velasco fue el que lo intimó. ¿De quién estamos hablando? Correcto, estamos hablando de Vicente Ignacio Iturbe. Avanzamos. Tenemos dos enunciados más. El primero dice: a pesar de su ausencia, la junta que debía formarse incluía el nombre de... ¿Quién es el personaje? Muy bien, estuviste atento. Estamos hablando de Manuel Atanasio Cabañas. El último enunciado dice: fue considerado padre de la patria. ¿De quién estamos hablando? Muy bien, de Fulgencio Yegros, que fue considerado como el padre de la patria. Pasamos a la siguiente actividad que nos dice: marcamos la respuesta correcta. El enunciado nos dice: Pedro Juan Caballero nació en Tobatí, militar y político paraguayo, destacado líder del proceso de independencia de Paraguay en el año, y acá tenemos las opciones: 1810, 1745, 1786 y 1822. ¿Cuál es el año correcto? Muy bien, estuviste atento, en el año 1786. Avanzamos. De esta manera, chicos, llegamos al resumen de la clase de hoy, que estuvimos hablando sobre estos líderes de la independencia. Y podemos decir que Fulgencio Yegros fue considerado padre de la patria. Fue nombrado comandante en Itapúa, que formó parte de la junta que proclamó la independencia del Paraguay el 14 de mayo de 1811. También estuvimos hablando que Manuel Atanasio Cabañas participó activamente en las batallas de Cerro Porteño y Tacuarembó, de gran influencia en la población rural. Sin embargo, Pedro Juan Caballero, destacado líder del proceso de independencia del Paraguay, encabezó el grupo revolucionario que destituyó al gobernador español de Paraguay, Bernardo de Velasco. También tenemos que mencionar a Vicente Ignacio Iturbe, que acompañó al capitán Pedro Juan Caballero en la toma del cuartel de la Ribera, adelantándose a los planes programados por los revolucionarios. También estuvimos hablando de Antonio Tomás Yegros, que formó parte del contingente de paraguayos que combatió en la batalla de Paraguarí. También fue quien, a orillas del río Tebicuary, intimó a Belgrano. Además, participó en las batallas de Tacuary, donde lo ascendieron a capitán. Volvemos con nuestros personajes para terminar nuestra situación inicial. Fue hermoso nuestro recorrido por el parque. Sí, muy interesante. Gracias a ellos, nuestro país logró alcanzar su libertad y soberanía del yugo español. Es importante conocer la hoja de vida de los próceres de la independencia, ya que cada uno cumplió un papel importante en el proceso. Bien, chicos, de esta manera vamos terminando la clase de hoy, donde estuvimos hablando de los próceres de nuestra independencia. Recordad, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Ya yo ya llegué, bebé.